del mundo, cómo ve uno el mundo. ¿Cuál es el objetivo de tocar este tema de la cosmovisión? El objetivo principal de tocar este tema es para fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo a partir del análisis de conceptos básicos de cosmovisión y filosofía. Nosotros sabemos que dentro de la enfermería tenemos que manejar mucho de lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico la manejamos todos, de una o de otra manera. Pero en enfermería, como nuestra labor es directamente con las personas, ¿ok? Y las acciones que nosotros, o las actividades que nosotros realizamos es en pro de la salud de las personas, tenemos que manejar el pensamiento crítico desde diferentes ángulos. Decía en clase anterior que cada persona maneja una determinada filosofía, incluso sin saber qué cosa es una filosofía, o cuál es la corriente filosófica que yo manejo. La filosofía está inmersa incluso en lo que es nuestra vestimenta, nuestra manera de ser, los conceptos que nosotros emitimos, nuestro pensamiento. Allí está también inmerso el pensamiento crítico. Muchos de nosotros somos eclécticos. Cuando hablo la palabra ecléctica, ¿qué quiere decir? Que no solamente manejo una determinada filosofía, sino manejo diferentes corrientes filosóficas. Sabemos que en el mundo existen dos corrientes filosóficas grandes, el materialismo y el idealismo, pero dentro de ellas hay una subdivisión y sin darnos cuenta manejamos ello. Entonces, ¿qué pasa? Para utilizar o para fortalecer mi pensamiento crítico, si es que ya están en la universidad, ¿no es cierto? Tienen que tener una base filosófica, cualesquiera. No es obligatorio manejar una filosofía idealista y dentro de ella la subjetivista. No, pueden manejarla cualquiera de las filosofías. ¿Para qué? ¿Quién es el que se va a beneficiar de ello? El ser humano. Porque el hecho de ser enfermería, ¿qué quiere decir? Que tengo que trabajar con seres humanos. Y ese ser humano necesita un buen trato. ¿Okay? ¿Qué será entonces cosmovisión? Tenemos diferentes autores, diferentes filósofos, en este caso Emmanuel Kant y William Dilthey. Emmanuel Kant es un filósofo que maneja bastante de lo que es el idealismo y más o menos se acerca a lo que es el materialismo. En cambio, Dilthey es un filósofo netamente idealista. Y a Dilthey lo vamos a encontrar incluso en lo que es la educación y sus planteamientos estratégicos de enseñanza a aprendizaje. Entonces, ¿qué dicen ellos, por ejemplo, de lo que es el concepto de cosmovisión? Dice, provendría de cosmos, que significa el mundo o el universo, y siendo este el elemento primogenio de cosmovisión. Con esta frase, ¿qué nos quiere decir Emmanuel Kant? La base fundamental, lo primero es el cosmos, o sea, el mundo. Y en base a ella, es como si yo hablara del cimiento de una casa. ¿Cuál es la base? La base es el cimiento, para que en ella empiece a construirse una pared, ya sea en base de ladrillo, en base de adobe, qué sé yo. Entonces, para tener o manejar un concepto de lo que es la cosmovisión, la base fundamental es el cosmos, es el mundo. Por ella dice que esta palabra involucra una visión global del mundo que surge a partir de las actividades vitales, de la experiencia de la vida y de la estructura de la totalidad psíquica. Cuando empieza
a involucrar, lo primero, dice, existe el mundo, pero para que yo maneje el concepto de cosmovisión, este concepto que voy a manejar o la que voy a tener está en base a las actividades que yo realizo, las experiencias que yo tengo de la vida, las experiencias de la totalidad psíquica. O sea, cada ser humano maneja un concepto de lo que es cosmovisión de acuerdo a las experiencias que ha tenido durante la vida. Ustedes tienen 22, 25 años, ya han vivido un tiempito. Yo ya estoy bordeando los 60. He vivido más que ustedes, más experiencia. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo ya manejo un concepto de lo que es cosmovisión. Y ustedes también saben cómo ver el mundo. A eso se refiere cuando nos dice actividades vitales de la experiencia de la vida y de la estructura de la totalidad psíquica, estando por ende sometidas a las variaciones de la historia y de la cultura. Cada uno de nosotros, desde que nacemos, recibimos estímulos del medio externo. Primero de parte de nuestros padres, después cuando ya empezamos a ir al jardín, al colegio, recibimos diferentes estímulos, escuchamos creencias. Entonces, estas van a ser la base para tener un concepto de lo que es el mundo, ¿cierto? A eso se refiere el concepto de lo que es cosmovisión sustentada por Immanuel Kant y William Dilthey. También tenemos otro filósofo, Federico Blanco Catacora, este es boliviano, que dice: conjunto de ideas y experiencias que resultan de la reacción espontánea y total del ser humano frente a todo lo que le rodea y existe para él. Es casi en esencia el mismo concepto que maneja Immanuel Kant y Dilthey. Entonces, nosotros estamos frente a lo que es el concepto de cosmovisión. Cosmo, mundo, visión. ¿Cómo veo yo el mundo? De acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a la cultura a la cual yo pertenezco. Y tenemos acá una especie de resumen en el que dice: en consecuencia, dice, la cosmovisión es una perspectiva general de explicación e interpretación de puntos de vista de la realidad material y espiritual, su estructura, su origen, que es distinta o diversa, cuya esencia radica en el hecho de ejercer una influencia sutil o manifiesta en las acciones, creencias, costumbres, formas de pensar del individuo y de la colectividad. El concepto es algo removido, pero llevándolo a un español de buen cristiano, ¿qué quiere decir? En resumen, ¿qué cosa es cosmovisión? Es cuál es el concepto o cómo veo yo el mundo de acuerdo a mis creencias. Las creencias, las costumbres, se transmiten en forma oral en nuestros hogares. Si a ella yo le agrego mis conocimientos a nivel universitario, entonces se van a juntar cada una de ellas y voy a tener un concepto o voy a manejar un concepto amplio de lo que es el mundo. Y no solo pasa en mí como persona, sino en toda la colectividad. Cada uno de nosotros vamos a ver de una forma distinta lo que es el mundo. Porque cada ser humano es único, es complejo. Nunca terminamos de conocernos entre nosotros, ni uno mismo, porque uno puede reaccionar de acuerdo, supongamos sucede algún acontecimiento,
yo no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, de acuerdo a ello, el ser humano va a manejar lo que es el concepto de lo que es el mundo, de la visión que tiene del mundo, cómo lo ve, de acuerdo a su realidad, a sus experiencias, lo va a ver el mundo. La necesidad de una cosmovisión. ¿Por qué es necesario tener o manejar un concepto de lo que es la cosmovisión? Arthur Holmes asevera que la necesidad e importancia de la cosmovisión se encuentra en la necesidad de, primero, unificar el pensamiento y la vida. Yo necesito unificar mi manera de pensar con la vida. ¿Qué ocurre? ¿Es cierto? Hay un acontecimiento alegre, hay un acontecimiento triste, qué sé yo, pero tengo que unirlo. Para mí, por ejemplo, las festividades, pues, es un concepto que yo manejo, ¿no? Eso es mío, eso es propio. Ustedes pueden tener de repente otro concepto. Las fiestas que se hacen en los pueblos en honor a la Virgen tal, a la Virgen cual, etc. Yo puedo manejar mi fe, puedo tener mucha fe, pero la manera como la festejan yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se incentiva la borrachera, la pelea. Si es una manera de distraerse, de relajarse, bueno, eso lo dejo a criterio de quien esté de acuerdo con ese concepto. Estoy uniendo mi pensamiento con lo que ocurre dentro de la vida. Otra dice, definir la vida buena y encontrar esperanza y sentido en la vida. Guiar el pensamiento. Yo tengo una definición de lo que es la vida buena. Yo puedo tener una esperanza en el sentido de la vida. Bueno, eso es concepto de cada uno. Yo puedo definir la vida de una manera muy distinta a la de ustedes. ¿Por qué? Porque ya manejo una filosofía determinada. Ustedes también, sin darse cuenta, vuelvo a repetir, manejan una filosofía determinada y pueden o no estar de acuerdo con la mía. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿no?, tenemos la necesidad de manejar un concepto de lo que es cosmovisión. Nos va a guiar el pensamiento. De hecho, tengo un concepto de cosmovisión y esta, o sea, cómo veo el mundo, y esta es la que me va a guiar el pensamiento. Incluso cumplir mis objetivos. Esos objetivos también las voy a trazar siempre y cuando tenga una visión de lo que es el mundo. En el caso de ustedes, es bastante sencillo. El objetivo es ser profesional dentro del área de salud. Ese es su objetivo. ¿Pero por qué quieren ser profesionales? Primero, podría ser por servir a la comunidad, a un ser como ustedes, como yo. Segundo, me gusta el área de salud. Me gusta el uniforme o me gusta el sueldo que pagan en enfermería. Podría ser, ¿cierto? Es como yo veo el mundo, que la profesión de enfermería es una profesión humanitaria. Yo quiero ser solidario con mi prójimo. De esa manera lo veo el mundo. Entonces, estoy manejando un concepto de lo que es cosmovisión. Guiar la acción y, la más importante, la necesidad de ayudarnos a manejar una cultura cada vez más diversificada. Más adelante vamos a ver lo que es interculturalidad. Vemos que la interculturalidad ya es una filosofía nueva que surge por las constantes migraciones en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en la cosmovisión que nos ha de hacer ver en el mundo, migraciones en gran cantidad. Pero estas migraciones que se hacen, las hacen
arrastrando sus costumbres y sus creencias. Como yo veo ella, ¿qué tengo que hacer como persona? Tengo que respetar. ¿Sí? Por eso dice guiar la acción y la más importante, la necesidad de ayudarnos. Podría necesitar ese grupo inmigrante de mí, sí. ¿Puedo ayudarla? Sí. ¿Por qué? Porque veo al mundo de una manera distinta. Proporciona, dice al ser humano, los componentes vitales para orientarle en el terreno intelectual, filosófico, científico, cultural y espiritual. Ya les he explicado en la parte superior cómo yo veo el mundo. Esta, lo que me va a guiar es de repente a tener una base filosófica para poder desenvolverme como profesional que soy, como persona que soy. Repito, todos manejamos una determinada filosofía. No solo una, sino varias de repente. Somos eclécticos, porque yo puedo tomar principios de una determinada corriente filosófica en algún aspecto de mi vida. Y también puedo coger principios filosóficos de otra corriente que a mí me interesa. Entonces, al manejar basta dos principios filosóficos distintos, ya soy ecléctica. Puede guiarme en la parte cultural, en el terreno intelectual, les he explicado, ¿no? Y en la parte espiritual. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo manejo? ¿Cómo veo el mundo? De acuerdo a ello, me puede guiar en el terreno intelectual. No solamente quiero ser licenciada en enfermería, de repente quiero ser magíster o hacer una especialidad o hacer un doctorado. Pero ¿el doctorado en qué área? ¿Por qué? Porque veo que en el mundo los profesionales son más acogidos quienes tienen mayor capacitación, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ver el mundo de esa manera, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que seguir capacitando, porque tanto la maestría como el doctorado son capacitaciones, ¿ok? En la parte espiritual, de igual manera, si en el mundo prevalece, supongamos, el neopositivismo, que es una corriente filosófica que está atrás del neoliberalismo, el neoliberalismo tiene un concepto de parte o en el aspecto espiritual, puedo aceptarlo, si yo estoy de acuerdo con ella. Y si no, la rechazo simplemente. ¿Cuáles son las características de las cosmovisiones? Es un saber común natural y espontáneo que aparece fruto de la naturaleza misma del hombre. Es nato en el ser humano de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque desde pequeños nosotros recibimos estímulos de parte de nuestros padres o de la gente que nos rodea, creencias, costumbres. En medicina tradicional, por ejemplo, hay una partecita que me encanta mucho, es la aparición de los jarjaches en las comunidades campesinas. Pero si yo vengo de una zona rural, yo vengo a la ciudad, yo sigo creyendo en ello, ¿no es cierto? Pero si ya voy ingresando a lo que es el estudio dentro de la medicina tradicional, ¿por qué existe el jarjache? El jarjache existe, pero como una manera de hacer respetar las normas dentro de una determinada comunidad. ¿Qué sabios? Uno. Segundo, de repente ya sabían, pues, entre parientes, un hijo podía nacer con alguna malformación congénita. Podían ser las dos cosas unidas. Entonces, todos esos estímulos, el ser humano la recepciona cuando es pequeño. Entonces ya va formándose sus creencias, sus costumbres. Es por eso que dice, es nato, es espontáneo, fruto de la naturaleza misma del hombre. Pero depende de ese niño
si es que acepta o no esas creencias. Depende de uno, pero ustedes dirán, un niño tan pequeño podrá, sí, sí puede. Y por eso cuando llevamos la asignatura de crecimiento y desarrollo, dice de 0 a 3 años, la estimulación hay que dar al niño. Repito, pero ese niño, si quiere, recibe esos estímulos y si no, simplemente la rechaza. Puedo darle como padre de familia, como madre de familia, estímulos positivos y positivos para que mi hijo más adelante, cuando crezca, no sufra. Pero ¿qué pasa? A la larga mi hijo de repente no va a crecer con todos los estímulos positivos que yo le he dado, sino esos estímulos positivos las ha internalizado como estímulos negativos. Entonces, el ser humano la va creando, es nato en él. Y el producto de procesos biológicos y psicológicos como los sentimientos, emociones, deseos, impulsos, tendencias, instintos. Todo está inmerso. Procesos biológicos como crecí, donde crecí. Psicológicos, que estímulo a recibir. Sentimientos. Todo ello nos transmite la gente que nos rodea. Y de acuerdo a ello vamos a manejar, ¿no?, los conceptos que tenemos del mundo. Dice, se va formando a través de una intrincada acumulación de experiencias y vivencias. Si de niño veo el mundo tan pequeño, a medida que voy creciendo, estoy acumulando experiencias y vivencias. Y de acuerdo a ello puedo cambiar mi concepto de lo que es el mundo. Sí. Cuando en una conversación me decían, ¿cómo harías tú para controlar a los estudiantes, ¿no?, en una educación virtual? Llamo las listas y paso la lista, pero después cuando yo comparto mi pantalla, los estudiantes se van retirando. De hecho, en la máquina se siente, se escucha. Pero si estoy compartiendo la pantalla, yo no sé quién se va. Entonces, eso ya es responsabilidad del estudiante. El docente no puede estar tras del alumno como si fuera que la nana. No. ¿Es cierto? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo controlaría? No sé, es algo que no se puede. No la puedo controlar. Entonces, bueno, pues, ya, ¿qué puedo hacer, no? Y el concepto que yo voy a manejar es decir, bueno, ¿qué tal irresponsabilidad? Si están dentro de la universidad, dentro de una institución superior, se están formando para ser profesionales, y la actitud que tienen, bueno, ya es casi imposible controlarlos. Entonces, de acuerdo a esas experiencias y vivencias, yo voy a tener un concepto. Ahora, en la enfermería estudian, bueno, pues, señoritas y señores que no tienen, que no son responsables o no son conscientes de lo que quieren ser en el futuro. ¿Cómo manejar ese concepto? Es una visión, pues un concepto que yo tengo de los estudiantes. En este mundo donde prima la irresponsabilidad, la parte humanitaria, entonces, bueno, tendrán razón porque la filosofía predominante en el mundo es el neopositivismo y el neopositivismo lo que se sugiere es esto, entonces, bueno, manejo mi concepto. Es una apreciación, dice, subjetiva, tanto personal como colectiva. Sí, es cierto. El concepto que yo manejo de parte, ¿no?, de la actitud de los estudiantes de enfermería, supongamos, ¿no?, es una apreciación subjetiva, es la que puedo pensar. O de repente estoy equivocada. Si ese alumno se retiró, de repente tiene alguna urgencia en casa. O se le fue las megas, o el internet en el lugar donde está fallando, y es involuntario su retiro de la clase. Entonces, mi apreciación subjetiva, pues está errada. ¿No es cierto? Apreciación subjetiva tanto personal como colectiva.
De hecho, la misma opinión que yo tenga pueda manejar el grupo. Y un estudiante por ahí me dirá, no, profesora, se le ha ido las megas a mi compañero, por eso es que se retiró de la clase. ¿Cuáles son los componentes de la cosmovisión? Miren, señores, si algo no me entiende, por favor, me pueden interrumpir para poder explicarles, ¿sí? Los componentes de la cosmovisión, la que lo sustenta es Dilthey. Ya saben que Dilthey es un filósofo, pero es un filósofo que maneja la corriente filosófica del idealismo. Él está bastante inmiscuido en lo que es estrategias de enseñanza, aprendizaje, en la parte de educación. ¿Qué nos dice? La primera dice, las imágenes del mundo son construidas por la colectividad. Sí, es cierto. Que todo lo que vemos en el mundo están construidas por la colectividad, por toda la población, dentro de una determinada cultura. Y esa nos vamos a transmitir en forma oral, de generación en generación. Es uno de los componentes de lo que está inmerso en mi concepto de ver el mundo. Segundo componente, dice, las valoraciones de la vida se refieren a las creencias, en principio que dan sentido de ubicación a los actores culturales. ¿Cómo valoro yo la vida? Por ejemplo, si hablamos de la muerte, ¿cuál es la creencia de la muerte? Manejemos diferentes creencias. Descansó en paz, su alma se fue al cielo, no, otros dirán no, el alma no existe, no, vaga por el mundo, por el cosmos. Entonces, las valoraciones de la vida se van a referir a las creencias en principios que dan el sentido de ubicación de los actores culturales. Depende cuáles son las creencias mías. La tercera sería las orientaciones de la voluntad, connotan las tendencias y normas que forman, restringen y proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto son asimilados. La voluntad de igual manera, ¿cierto? Son uno de los componentes de la cosmovisión. Si yo tengo voluntad, voy a manejar un determinado concepto de lo que es el mundo. Las normas que rigen dentro de mi comunidad, dentro de mi cultura, también van a influir a lo que yo tenga el concepto o vea cómo es el mundo. ¿Van a restringir, proyectar la vida psíquica de los grupos? Sí. Estas puedan ser asimiladas por el individuo. Hay una creencia, por ejemplo, de que ya les hablaba de la muerte. Esta creencia, que bueno, una vez muerto, el alma se eleva, se va al cielo, donde está el Ser Supremo, etc. Esta creencia la maneja un grupo, pero dentro del grupo está conformado por individuos. Entonces, todo ese grupo no puede manejar este concepto. Uno de ellos podría decir que no es así. Podría tener una opinión distinta a la que maneja el grupo. Dice, las imágenes del mundo son construidas por la colectividad. Y sí, pero esa colectividad pertenece a una determinada cultura. Porque nosotros habitamos en el mundo diferentes culturas. Y cada cultura
construye, ¿no?, las imágenes del mundo, distinta a la de la otra. Dice, las valoraciones de la vida se refieren a las creencias en principio que dan sentido de educación a los actores culturales. Pero estas valoraciones que dan la vida también la maneja una determinada cultura. No es todo en el mundo, no, sino son grupos que van a manejar creencias. Incluso dentro, supongamos, dentro de Ayacucho, la población es una sola, tenemos normas que cumplir en común, tenemos muchas creencias en común, pero si nosotros nos acercamos ya a los grupos religiosos, ellos tienen otro tipo de creencias. Muchas de ellas pueden coincidir con las creencias que maneja el resto de la población en Ayacucho, pero hay algo que les diferencia del resto de la gente. Las orientaciones de la voluntad, dice, connotan las tendencias y normas que forman, restringen, proyectan la vida psíquica. Bueno, he repetido lamentablemente la diapositiva anterior, creo que ya he explicado este aspecto. ¿Cuáles son las funciones principales de la cosmovisión? ¿Cumplen funciones? Sí. Una de las funciones viene a ser la de explicar. ¿Pero qué es lo que explica? ¿Cómo llegaron las cosas a ser como son? Y que las mantiene de esa manera. Prácticamente cuando nosotros hablamos, explica cómo llegaron acá, está inmerso una filosofía. Así, analizándola a simple vista, es una filosofía idealista. Porque dice, explica cómo llegaron las cosas a ser como son y qué las mantiene de esa manera. Yo puedo manejar cómo llegaron las cosas. Yo puedo tener una creencia que las cosas llegaron por la creación del Ser Supremo. O se podría decir, por ejemplo, si el hombre aparece en el mundo, ¿cómo aparece el hombre? Aparece porque existe un Ser Supremo, uno, o podría ser es producto de la evolución. ¿Cierto? Puedo decir eso. Entonces, para explicar ello, es una de las funciones principales de la cosmovisión, el de explicar cómo llegaron las cosas a ser como son y que las mantiene de esa manera. Filosofía inmersa en lo que es el concepto o la visión del mundo. Otra de las funciones es dar validez, dice. Valida las instituciones básicas, los valores y las metas de la sociedad. Eso depende de cuál es la filosofía que yo manejo, cómo veo yo el mundo desde mi punto de vista, de acuerdo a los conceptos y a las creencias que yo tengo. ¿Cierto? Otra de las funciones, proveer refuerzos psicológicos. Esto incluye, dice, dar apoyo en las crisis y momentos de vulnerabilidad como la muerte de un ser querido, el nacimiento de un niño, tiempos de enfermedad, transición, cómo nosotros lo recepcionamos. Si da una crisis, ¿cuál es la actitud y las acciones que nosotros vamos a tener frente a esa crisis? Por ejemplo, en este momento de pandemia, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp de enfermería. Hay docentes que sugieren que nosotros deberíamos de llenar los balones de oxígeno, pero ¿para qué? Para ayudarnos en forma mutua si es que uno de nosotros caemos con esa enfermedad y necesitamos oxígeno. No solamente en enfermería, sino en diferentes instituciones, y esto no solamente en Ayacucho, sino en diferentes ciudades, de repente del mundo, lo que hacen es
se están abasteciendo de oxígeno, de balones de oxígeno, para que cuando caiga uno de ellos, ¿no?, se puedan ayudar en forma mutua. Entonces, esa actitud que nosotros tenemos, ¿qué nos guía? El concepto que tenemos del mundo. Y si hay una crisis, ¿cómo deberíamos nosotros actuar? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a la muerte de un ser querido? ¿Alegría? No creo, ¿no? ¿Tristeza? De repente esa tristeza es fuerte, puede ser llevadera o no. La actitud que tenemos frente al nacimiento de un niño, si es varón, si es mujer, bueno, dentro de la familia faltaba un niño, faltaba una niña, qué alegría nos da. Ese concepto de alegría o de tristeza, si nació otra mujercita, uy, ya tenía cierta incomodidad. Ese concepto que yo manejo es de acuerdo al concepto o cómo veo el mundo. Transacciones de matrimonio, la pubertad, el tiempo de sembrar o de cosechar, de acuerdo a cómo veo yo el mundo, en qué época voy a sembrar, en qué época voy a deshiervar, en qué época debo cultivar las flores, en qué época debo cultivar las hortalizas, en luna llena, la col, en cuarto creciente, no sé qué, de acuerdo al concepto que yo manejo del mundo. Los ritos y las ceremonias a menudo son mecanismos importantes de apoyo. En época de sembrío se realizan ritos, rituales, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de pedir a la Pachamama para que produzca más y mejor. Esto es un mecanismo de apoyo, de acuerdo a mis creencias que yo manejo, ¿cierto? Otra de las funciones principales de la cosmovisión es la integración. La gente conceptualiza, dice cómo debería ser la realidad e interpretar sus experiencias de acuerdo con esa conceptualización. Manejo un concepto y yo diría que el mundo no debería ser así, de esta manera. Mucho egoísmo, prima el individualismo, porque toda la filosofía del idealismo y dentro de ella el neopositivismo, que es la filosofía base del neoliberalismo, tiene un principio básico que viene a ser el individualismo. Entonces, el individualismo está inmerso en cada uno de nosotros. Todo es el yo. No pensamos en la otra persona, con quienes de repente compartimos la habitación. Yo voy a estar sano, yo voy a estar bien, yo como bien, yo, todo. ¿Por qué tiene que importarme la otra persona? Si ella cuando yo estuve mal no se acercó de mí. ¿No es cierto? Entonces, la cosmovisión, lo que nos ha de ver, ese concepto que yo tengo del mundo, una de sus funciones tiene que ser la integración, la colaboración entre nosotros. La adaptación, y se incluye el ajuste del modelo a nuevas percepciones de la realidad, y la reinterpretación de percepciones anteriores para conformarlas a nuevas percepciones. Medio confuso el concepto de lo que es adaptación. El mundo cambia, tengo que adaptar. Cambia el mundo por diferentes razones. Cuando nosotros leemos la filosofía del materialismo, como cambia de un tipo de sociedad a otro. Ellos dicen que cambia de una sociedad a otra por la violencia. Si nosotros leemos a Alvin Toffler, que habla cómo cambia el mundo
Se dan por olas, la primera, la segunda y tercera ola. Se supone que ahora estamos viviendo en la tercera ola, ¿cierto? Pero nos tenemos que adaptar, sí, porque si no nos adaptamos, ¿qué sería? ¿Qué seríamos? Seríamos una isla. Vamos a ver en lo que es la cosmovisión andina. ¿Cuál es el concepto o la visión que tenían del mundo en los Andes peruanos? Específicamente esto está dirigido a lo que es la cosmovisión de los incas, aunque antes de los incas existían las culturas pre-incas. Pero los incas lo que hacen es unifican estas culturas pre-incas. Pero no pueden unificarlas del todo en el pensamiento. No. Siempre queda algo, rezagos de las culturas pre-incas. Dice, en general la cosmovisión es el concepto o interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que le rodea. Bueno, es un concepto un poquito más claro cuando hemos visto la primera parte, ¿no? ¿Qué cosa es cosmovisión? En el caso andino, dice, esta tiene rasgos particulares en materia de tiempo y espacio. Decía que cada cultura maneja su concepto de lo que es el mundo. Cada cultura, en la actualidad, incluso en forma individual, manejamos un determinado concepto de lo que es el mundo. La vemos desde un ángulo, cada uno de nosotros, que es el mundo. ¿Okay? Los incas, o en el caso andino, la ven de acuerdo al tiempo y al espacio, porque ellos respetan muchísimo lo que es el tiempo y el espacio. Los incas tenían una manera propia de ver al mundo, una forma propia de dar respuestas a las interrogantes que el hombre se planteaba. ¿Cierto? Este concepto que ellos manejaban de lo que es la cosmovisión, es producto de un largo proceso de evolución del pensamiento que el hombre andino realizó desde los comienzos mismos de su periodo de formación. No solamente en ellos, sino también en nosotros. ¿Arrastramos creencias de ellos? Sí, las seguimos arrastrando. Cuando nosotros hacemos los rituales, por ejemplo, en el pagapo, en medicina tradicional, esas creencias, esa manera de ver el mundo, el agradecimiento a la Mamá Pacha por darnos la producción para poder alimentarnos. El pagapu es un ritual de agradecimiento a la tierra. Agradecerle dándole ofrendas, ¿no es cierto? Y eso cuando se realiza el 1 de agosto, que el 1 de agosto, ¿cuál es la creencia que se tiene? ¿Cómo ven a la Mamá Pacha ellos? Es tiempo en que se abre la tierra. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Eso es esa es la creencia que ellos manejan. El pensamiento que ellos tienen. Y que nosotros todavía en el mundo andino arrastramos esas creencias. Y por tanto hay que agradecerle dándole lo mejor que tenemos. ¿Acaso no nos dicen para hacer el pagapo que debemos llevar naranjas las buenas, todo en par, ya de acuerdo a la zona? Caramelos, dulces, fruta, una parafernalia, ¿no? Para agradecerle a la tierra. Y es el día también más peligroso, porque nos puede dar el viento y podemos enfermar e incluso morir. ¿Por qué? Porque la tierra está abierta. Nos puede dar pacha alcanzo. Ese día tenemos que cuidarnos. Pero todas estas creencias, ¿no? Es una evolución del pensamiento del hombre andino, que la seguimos arrastrando hasta ahora.
Espacio como el tiempo eran sagrados y tenían indudablemente una explicación mítica. Cuando hablamos de explicación mítica, algo religioso. El tiempo es sagrado. El tiempo que pasa nunca vuelve. Ese tiempo tiene que ser aprovechado. Y aprovechado en el máximo. Porque, repito, ese tiempo no vuelve. Por eso que le tenían muchísimo respeto al tiempo. Consideraba, dice, a la naturaleza, el hombre y la Pachamama son un todo que viven relacionados estrechamente y perpetuamente. O sea, en la cosmovisión andina, la naturaleza, el hombre andino, la mamá Pacha, están unidos, son uno solo. Por tanto, hay un respeto mutuo entre ellos. El trato entre ellos es horizontal. ¿Por qué? Porque el hombre tiene, dice, un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas. Entonces, es una visión horizontal que tiene el hombre andino de la naturaleza, de la tierra, de todo lo que le rodea. Cuando yo hablo de trato horizontal, quiere decir que esta planta, si nosotros arrancamos una hojita de la planta, siente el dolor como el ser humano. No le echamos agua, no le estamos dando una buena alimentación. La planta empieza a crecer en forma raquítica, fea, media amarillenta y todo. ¿Qué piensa o qué dice la cosmovisión andina? Está sufriendo igual que yo, que cuando no me dan un alimento. Que va a enfermar la planta y va a morir si es que no se le da el buen alimento. A la tierra hay que respetarla. ¿Por qué? Porque es la madre tierra quien produce estos alimentos para que yo viva. Y por tanto, hay lugares sagrados que nosotros no podemos ir y pisarlas incluso. Porque si pisamos, la mamá Pacha nos ha de castigar con una enfermedad o con un síndrome cultural. No enfermedad, sino con un síndrome cultural. Entonces, el trato que da el hombre andino, según la cosmovisión andina, según el concepto que maneja de lo que es el mundo, es que todo lo que le rodea a él, los considera como uno mismo, que tiene sentimientos, que tiene vida, que tiene sufrimiento, que se molesta, que se alegra, que tiene hambre, que tiene sed. El hombre andino la observa al mundo de esa manera. Por ejemplo, si nosotros encontramos un árbol en el parque y le ponen un nombre científico, nombre común, un cartelito ahí, ¿qué opinión tiene? Dice, sí, ¿para qué le ponen eso? Lo están malogrando. A ver si a ti te gustaría que te ponga un cartelito en la espalda, soltera, de 25 años, estudiante de enfermería del tercer año. Es un poco incómodo, ¿no? Y además a nadie hemos visto con ese cartelito. Algo así ellos piensan. Las plantas, la naturaleza, la tierra se tiene que respetar. El trato es horizontal. Tiene vida, sufre como uno, tiene vergüenza y todo. Ese es el concepto que ellos manejan. Las plantas, animales, montañas, todo merecen el respeto. En caso de las montañas, ¿acaso cuando encuentran un orificio en un cerro, ellos dicen, esta es la boca del cerro? Hay que respetar, hay que darles ofrendas. Y las ofrendas que se les dan son de lo mejor que ellos tienen. Diciendo que el hombre, dice, es la naturaleza misma, no domina ni pretende dominar, más bien armoniza y se adapta para coexistir en la naturaleza como parte de ella. El hombre andino no trata de dominar la naturaleza, la respeta,
La respeta ¿para qué? Para vivir en forma armoniosa. En los Andes el tiempo y el espacio se consideran sagrados, de hecho. En los accidentes geográficos, como los nevados, montañas, cerros, ríos, lagos, fueron motivos de adoración para el poblador andino. ¿Por qué? Porque están en la parte superior. Porque los ríos dan vida, los lagos dan vida, nos proporcionan alimentos. Por tanto, ellos deben de adorarlos. Los ven como si fuera un ser supremo. Y al adorarles, ¿qué hacían? Hacían sus ofrendas. Y una de sus ofrendas es pues la famosa momia de Juanita, que se encuentra en Arequipa, en uno de los nevados de esta ciudad. Y la ofrenda que se le hace. ¿Por qué le habrán hecho la ofrenda? De repente cae mucha nieve. Ese año no produjo cereales en esa zona por el exceso de frío. ¿O será que el volcán erupcionó? Se molestó. Entonces había que hacerle su ofrenda. Eran objetos de culto y de celebración de fiestas y rituales. Y hasta ahora, ustedes entran al internet, al famoso cerro Huaytapallana en Huancayo. ¿Qué le hacen? Le hacen ofrenda, le hacen pagapos y le llevan lo mejor que ellos tienen en el grupo, con orquesta. Vaya, el pagapo que nosotros hacemos en Ayacucho, en la zona de Ayacucho, es muy distinta al pagapo que hacen los huancaínos, al huaytapallano. Lo siguen adorando. Y esas costumbres las venimos arrastrando desde nuestros antepasados, en el caso de ellos, desde los huancas. Los lugares elevados eran donde se realizaban comúnmente festividades y cultos religiosos para agradecer y pedir intervención divina para vivir en comunicación y armonía con el mundo. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban más cerca al divino, al Dios divino, al Inti. El Inti es el ser supremo para el poblador andino. La luna, la quilla, la Pachamama también. En el Imperio Inca se creía que vivían en un mundo compuesto por 3 partes. Todo ello es de acuerdo al concepto que manejan de lo que es el mundo. Las cuales, dice, se encontraban en comunicación por medio de pacarinas. El Ucupacha. Acá tenemos. El Ucupacha, que viene a ser el mundo de abajo, el mundo de los muertos. En la mitología andina, dice Ucupacha, era el mundo de abajo, o mundo de los muertos, de los niños no nacidos, y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o el mar. Pero el Ucupacha se comunica con el Caipacha, sí se comunica. Acá nos dicen por medio de las pacarinas. Entonces, la chacana es la que representa a estas 3 partes del mundo, ¿cierto? La parte inferior, el Ucupacha, al centro es el Caipacha. El Caipacha es el mundo del presente y de aquí, el mundo de los vivos. El Caipacha es el nombre del mundo terrenal, donde los seres humanos viven. Ese es el Caipacha. El Hanajpacha viene a ser el mundo de los dioses.
El del Caipacha con el Hanajpacha se comunican, sí, ¿mediante quién? Mediante el Inca. El Inca es el ente, es el hijo del Dios, el yo soy. Es quien se comunica con el Hanajpacha. ¿Mediante qué? Mediante una escalera. Esta escalera, ellos dicen la pacarina, pero también en otros autores vamos a encontrar que es por intermedio de las escaleras que vienen a ser escalera del Chacachaca. El Hanajpacha decía, el mundo de arriba, el celestial o supraterrenal. El mundo superior donde habitan los dioses, como el dios Viracocha, el Inti, la Mamaquilla, Pachacama, Mamacocha. Entonces, el Hanajpacha es el mundo de los dioses. El Caipacha se comunica con el Hanajpacha y también se comunica con el Ucupacha. Pero ¿quiénes son? Con el Hanajpacha, ¿quién se comunica? Es el Inca. Con el Ucupacha, ¿quién se comunica? Los curanderos. Vamos a ver qué son las pacarinas, porque en la diapositiva anterior hemos visto que el mundo dividido en tres, Hana, Kai y el Ucupacha, se comunican mediante las pacarinas. En los Andes, en los Aillos, afirmaba provenir de un ancestro común de origen divino, el cual había surgido de la tierra por mandato divino. Una pacarina es considerado las cuevas, por ejemplo. De allí salen, por ejemplo, del Cerro Tambutócolos salen los 4 hermanos Ayla. Esa es una pacarina. ¿De dónde sale Mancocapa, Quimomoto, del lago Titicaca? Esta es una pacarina. Por eso dice, esta podría ser un río, una cueva, una montaña, un volcán, un lago, una laguna o un manantial. De ahí surgen los seres humanos. Esa es la cosmovisión andina. No sé si está acá hay alguna pregunta. ¿Está claro por mí? Yo tengo una pregunta. ¿Perdón? Y yo misma tengo una pregunta. A ver. Las paquerinas dicen que surge de la tierra y que conectaban a las personas con el A ver, Ucupa. señorita, acérquese un poquito más a su micrófono que escucho entrecortado. Ahora me escucho bien, profesora. Ahora sí. Ok, la pacarina eran como que estructuras que surgían de la tierra y que conectaban el Caipacha con el Ucupacha. Entonces, Claro. ¿cuál era la pacarina que unía el Ucupacha con el Conampacha? ¿Cómo? La pacarina era como que eran La formadas pacarina es un cerro. de Puede tierra. ser un cerro, puede ser un lago, puede ser un río. Claro, eso unía al Caipacha con el Ucupacha. Claro, el Caipacha con el Ucupacha y también el Caipacha con Janapacha. En caso de los cerros, por ejemplo, ¿quién une el Caipacha con el Janapacha? Podría Ah, ser una montaña. ya, mis gracias. En este caso puede ser una montaña. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Vamos a ver interculturalidad. Esa. Interculturalidad. Se reconoce que la relación con otras culturas debe darse en el marco del respeto, horizontalidad y simetría de las relaciones que conducen a un enriquecimiento mutuo. Bien, ¿cómo surge pero la interculturalidad en general? Es una filosofía que surge
Es una nueva filosofía que surge en el mundo. Pero ¿por qué surge la interculturalidad en el mundo? Por las constantes migraciones que se dan en el mundo. Vemos que grupos de pobladores de un determinado país emigran a otro. Tan solo cuando nosotros nos ponemos a pensar en Perú, los de provincia, cuando se da un acontecimiento fuerte en Ayacucho, por problemas políticos, sociales, ¿qué sucede con el poblador ayacuchano? Migra hacia la capital y forman un asentamiento humano, por ejemplo, Nuevo Guanta 2000, bueno, qué sé yo, diferentes nombres. Esta gente que emigra a otra población no se va como un solo individuo, se va arrastrando sus costumbres. Si nosotros llegamos a Guanta 2000 en Lima, vamos a ver que practican las festividades que se llevaban a cabo en Guanta. Se reúnen para preparar sus alimentos que consumían en la ciudad de Guanta. La fiesta de las cruces, de repente la realizan ahí. O sea, no van como un solo individuo, sino ese individuo se va con todas sus costumbres. Se adentra dentro de otra cultura grande. Y si nosotros observamos ya el Perú, con el problema de Venezuela, los venezolanos vienen con sus costumbres al Perú. E intercambiamos sin querer queriendo. ¿Quién conocía las arepas? De repente las conocemos por cultura general. Alguna vez la comieron, quizá, pero ya cuando ellos emigran en cantidad, arrastran su cultura, arrastran sus costumbres, arrastran su manera de comer, de cocinar. Entonces, ingresan con todo ello y la población peruana empieza a conocer costumbres, maneras de vivir distintas. ¿A qué venezolano le van a ver ustedes desarreglado? Claro, bien vestidos. En cambio, el peruano sí. Entonces, la interculturalidad en el mundo surge por las migraciones en masa que se dan en el mundo. Y más aún cuando se da esta política del neoliberalismo. La globalización en el mundo. ¿No es cierto? Por eso dice, reconoce que la relación con otras culturas debe darse en el marco del respeto. Ahora, como ingresa otra cultura a la mía, yo no tengo por qué despreciarla. Lo que tengo que hacer es respetar su cultura. Pero ese respeto tiene que ser mutuo. No solamente tiene que ser unilateral de uno de ellos, sino el respeto tiene que ser mutuo. Por eso nos dicen interacción armónica entre diferentes culturas. Pero esa interacción armónica se va a dar siempre y cuando hay un respeto mutuo. Interacción horizontal. Esa interacción tiene que ser horizontal. Así como veíamos cuál es el trato del hombre andino hacia la naturaleza. Es un trato horizontal. De igual manera, en la interculturalidad se debe dar una interacción horizontal, un respeto mutuo entre las culturas, considerándolos a todos por igual. Los grupos son, este viene de Huanta, este de Ayacucho, este viene de Cusco. Se respeta a todos. Ese respeto tiene que ser mutuo. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la interculturalidad? Uno de los principios viene a ser el principio de ciudadanía. Todos somos ciudadanos, todos somos personas que merecemos el respeto.
Respeto a la identidad y derecho de los pueblos. Es un derecho mío de practicar mis costumbres. Si las costumbres que yo practico no molestan la cultura, no hay ningún problema. Unidad y no imposición. No puedo imponer mis costumbres. No puedo imponer tampoco. Esto se come así. O lo que cocinan, por ejemplo, escuchaba alguna vez el caldo de mote en Ayacucho, el mondongo, tiene ingredientes específicos. Pero parecido a ella, también lo preparan en Cajamarca, creo que es esto, pero le ponen el hígado embadurnado con ají colorado. En Ayacucho mismo, en la zona sur, un poco, creo que es eso, a ese mondongo le echan zapallo. Son maneras distintas de preparar sus alimentos, pero yo la tengo que respetar. Yo no tengo que decir, no, en mi tierra se prepara así, estos no saben preparar la comida. Cada uno tiene sus costumbres, maneja sus costumbres y yo tengo que respetar. Si no me gusta, simplemente le agradezco y le recibo el plato, de repente, aunque ahora no se recibe la comida, ¿no? Y agradezco y me lo llevo. O por respeto a ellos, puedo consumirlo delante de ellos. ¿Sí? Interacción entre culturas. Proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Repito, tengo que respetar sus costumbres. Mientras a mí no me moleste, no hay ningún problema. Pero si esas costumbres a mí me molestan, bueno, pues tendría que hablar con el grupo, con ese grupo, ¿no es cierto? La practicas tus costumbres, yo las mías, siempre y cuando no nos molestemos entre ambos grupos culturales. Proceso dinámico permanente de relación, comunicación, aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad. No hay que mi cultura es superior a la tuya. No debe existir ello. Empezamos a ver la interculturalidad, por ejemplo, dentro de lo que es la salud. Viene una campesina a solicitar atención a mi centro de salud. ¿Y cuál es el trato que tengo que darle? No habla el español. Tengo que comunicarme en su lengua. Respetarle. Darle un trato humano, como a mí me gustaría que me den el trato. ¿Cierto? Alguna vez realizaba las prácticas en el centro de salud los licenciados. Entonces, venían mamás con sus niños para el control de crecimiento y desarrollo de sus niños. Entonces la licenciada sale y le dice, ven mamita, pasa. Entonces la licenciada pues era mi compañera de estudios. Y como tenía confianza le digo, ¿por qué le tratas así a la señora? ¿Por qué le dices mamita? Ese término la minimiza, la hace para mí, la hace chiquitita, le hace dependiente de ti. Entonces ella me dice, no, es para tener más confianza con la campesina, el trato más cercano. Yo le digo, estás equivocada, pues para mí no. Entonces me dice, no, la UNICEF a mí, o sea, nos ha capacitado a un grupo de licenciadas en enfermería que debemos tratar de esta manera. Entonces le digo, o sea, por lo que dice la UNICEF, que es una ley, está bien,
¿Y dónde está tu pensamiento crítico como profesional que eres? ¿Cómo se siente la señora que viene y tú le das ese trato? Mamita, ven, pasa. Supongamos, le digo, tú y yo nos ponemos en la condición de, yo soy la enfermera. ¿Te gustaría que te diga, mamita María, ven para acá? Mamita María de repente sí, pero venga usted, mamita, ven, trae un. ¿Cómo la estoy tratando? ¿La estoy tratando en forma horizontal o la estoy tratando en forma vertical? Estoy tratando en forma vertical. Yo me estoy subiendo encima de ella. Estoy dando un trato de mamá a niño. En el proceso de comunicación nosotros utilizamos no solamente los elementos de la comunicación, que viene a ser 6 elementos. En la comunicación hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, más sus 6 elementos que intervienen en el proceso de comunicación. No solamente en la comunicación van esos elementos, sino también análisis transaccional. Y cuando yo hablo de análisis transaccional, quiero decir que en el momento de comunicarme, yo voy a utilizar mis 3 personalidades. Mi personalidad de adulto, con su variante adulto protector y adulto autoritario. Voy a utilizar mi adulto, voy a utilizar mi niño con sus 2 variantes, niño sumiso y un niño rebelde. ¿Y cómo se manifiesta estas personalidades en cada frase que yo emito y en el tono de voz que utilizo en el momento de comunicar? Cuando yo digo mamita, ¿ven? Esa frase corresponde a mi personalidad de padre protector. Si yo me estoy dirigiendo como padre protector, la señora en forma automática me va a contestar con su personalidad de niño sumiso. Ya mamá, me un millón. ¿Y ustedes creen que cuando yo doy ese trato, la señora me va a contar los problemas de salud que tiene el niño así en forma neutral? No. De repente se me va a quejar. Va a utilizar su niño sumiso para sensibilizarme y de repente regalarle productos alimenticios que yo tengo por ahí guardaditos. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que saber dar trato a mi persona. Tengo que saber cómo comunicar. Dentro de la comunicación también están las caricias que se dan. Cuando yo hablo de caricias no quiere decir que yo me voy a acercar y le voy a pasar la mano, qué bonita estás. No, hay caricias verbales, hay caricias positivas y hay caricias negativas. Entonces, de acuerdo a la persona, cómo se me acerca, tengo que saber comunicarme, respetando su cultura, no por el hecho de que viene vestida pues no, con la pollera, que eso es lo que así se visten ellas, no por el hecho que viene con él. Yo la voy a tratar de minimizar, la chiquitita. La UNICEF me puede decir muchas cosas, que los conceptos que ellos manejan, yo no las puedo repetir, ¿no? En forma automática, sino yo tengo que utilizar mi pensamiento crítico. Tengo que reflexionar lo que ellos dicen es correcto o no es correcto. ¿Cierto? Proceso dinámico permanente de relación, comunicación, aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto. Legitimidad mutua, simetría e igualdad. Perfecto. Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes, prácticos, culturalmente distintos, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de estas en su diferencia. La comunicación en salud. Con la gente tiene que ser desde el punto de vista de la interculturalidad, respeto mutuo, trato horizontal.
Por tanto, dice la interculturalidad como construcción social es producto de un proceso social. Construcción social, de hecho, se va construyendo poco a poco cuando nos interrelacionamos entre las personas de distintas culturas, producto de un proceso social, ¿cierto? Construcción social, construcción entre personas de un proceso social, porque esto se da en un proceso, en un tiempo. Vamos a ver que dentro de la interculturalidad existen barreras culturales. Esto se refiere a las dificultades que el personal de salud encuentra durante los servicios ofrecidos. Se manifiesta en una característica del usuario, uno de ellos, el idioma, los olores, el vestido, la pasividad, las creencias, costumbres, nivel educativo. Pero estas barreras culturales yo las puedo vencer. Sí. En el caso de idioma, de hecho, muchas de nosotras, o muchos de ustedes, aunque yo sí hablo quechua, la interculturalidad, el trato intercultural, a mí me exige que yo sepa hablar quechua. La gente de la zona andina o de la zona periurbana se bañan cada cierto tiempo, emiten olores. Pero yo puedo hacer gestos de desagrado, no posible, no. Aunque no lo verbalice, pero los gestos que yo hago, mi comunicación no verbal, va a afectar más que la comunicación verbal. Entonces, yo tengo que saber orientar muy sutilmente a mi paciente. En el caso de los vestidos, bueno, es su costura, su manera de vestirse, si viene del campo, tengo que respetar. Pero si ya me viene una adolescente vestida, bueno, con un vestido escotado, en el frío, la temperatura, etc., yo tengo que orientar a cómo debe de vestirse, de acuerdo al clima, de acuerdo a la zona donde vive. La pasividad, de repente, cuando nosotros empezamos a orientar sobre lo que es la promoción, la prevención de la salud, la persona se puede hacer dependiente de uno. Como les digo, depende del trato que uno le da a la persona que acude a un centro de salud. Las creencias podría ser una barrera cultural, podría ser. En el caso, por ejemplo, de los ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, ellos no reciben transfusión sanguínea, porque ellos dicen que la sangre es vida. Entonces, siempre vienen, ¿no? Antes de que se dé la pandemia, siempre tocaban la puerta y empiezan a explicarte sobre la religión, sobre el ser supremo que ellos creen. Y en una de ellas le pregunto, ¿no? La curiosidad mía, porque me gusta conocer la filosofía que ellos manejan, les digo, ¿por qué ustedes no aceptan transfusión sanguínea? ¿Qué es para ustedes la sangre? Me dice, para nosotros no aceptamos la transfusión sanguínea porque la sangre nosotros la consideramos como un ser vivo. Entonces, vamos a sacar a un ser vivo para introducir a otro. Yo le digo, pero ese ser vivo va a dar vida. Al extraer sangre de una persona determinada, ustedes no están matando a la sangre si la consideran como ser vivo. No. Para nosotros es un ser vivo. Nosotros podemos aceptar
transfusión de plasma, o hay productos químicos que pueden reemplazar a la sangre. Yo digo, no pueden reemplazar a la sangre así, de forma completa, los productos químicos, ni el plasma sanguíneo. Ellos dicen, no, es mejor morir. Es una creencia tan fuerte, ¿no? Eso de la sangre, que es un ser vivo, que yo no la he podido sacar de la mente a la persona que me explicaba. Tengo que respetar también las costumbres, nivel educativo. Son barreras culturales que nosotros podemos vencerlas poco a poco. El enfoque intercultural. Según la norma técnica, el enfoque de derechos humanos en salud incluye las dimensiones de equidad de género y la etnia cultural, debiendo ser tomadas en cuenta en las políticas públicas y sus dispositivos correspondientes, preferentemente aplicadas a la población más pobre, desvalida, desprotegida, vulnerable, discriminada, etc. Todos los seres humanos merecemos el respeto. Todos los seres humanos tenemos derecho a la salud. Debe haber una equidad de género, tanto a una determinada grupo étnico-cultural. Nosotros tenemos muchas leyes dentro de lo que es salud, pero se pondrán en práctica. Hay mucha deficiencia. El personal de salud no está capacitado para dar un trato intercultural al pobre, al desvalido, vulnerable, discriminado, marginado. En la práctica no le damos un trato horizontal. En caso de las niñas pobres, grupos andinos, amazónicos, yo tengo que respetar también su cultura. El hecho no es ir e imponer mi cultura. Como profesional que soy, lo primero que tengo que hacer es estudiar la zona donde me van a enviar. Tengo que conocer, por lo menos en teoría. Una vez conocida, yo puedo decir que estas prácticas, estas creencias que ellas tienen, pues van en contra de la salud de ellos. Pero no puedo llegar y decir, mira, esto, todo lo que tú haces, te hace mal. Así en forma radical, no. Tengo que saber ingresar, ganármela a la población. Si esas prácticas que ellas realicen no están de acuerdo al estado de salud que tengo, o al autocuidado que puedan tener, o a la protección de la salud que ellos podrían tener. Bien, jóvenes, hasta acá ha sido la clase. No sé si tienen alguna pregunta.